Hablamos de la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con el decano, el profesor José Luis García Llamas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Pues un año más aquí en los micrófonos de Radio UNED para acercar la universidad no solamente a los futuros estudiantes, sino también a todas aquellas personas que sientan curiosidad por acercarse a la universidad y en especial a todo este mundo que se nos abre dentro de la Facultad de Educación, porque la oferta académica y formativa es muy amplia, pero quizás los dos pilares fundamentales son esos dos grados consolidados desde hace unos años en la Facultad de Educación. Me gustaría comenzar por ahí, profesor, por los grados que ofrecen. Sí, yo creo que es la señal de identidad de cualquier facultad, no solo de la Facultad de Educación, deben ser sus grados, lo que llamamos las enseñanzas principales, las enseñanzas regladas. Después veremos otras cuestiones y otros aspectos que también abarcamos, pero creo que eso, al fin y al cabo, estos dos grados que estamos impartiendo, que ya en Educación Social ahora en septiembre termina la segunda promoción y en Pedagogía termina la primera promoción de esos dos grados que venían a sustituir a una anterior diplomatura y una anterior licenciatura. Por lo tanto, esa es la seña principal de identidad. De tal forma que nosotros pretendemos que nuestros graduados, tanto en Educación Social como en Pedagogía, adquieran unos compromisos y unas competencias para el desarrollo de su actividad laboral, de su actividad profesional, en el campo social, sobre todo los educadores sociales, a través de compromisos, de todo lo que tiene que ver con la atención a las personas con algún tipo de dependencia, todo lo que tiene que ver con la animación sociocultural, mientras que el grado de Pedagogía tiene como punto principal de referencia lo que es el marco escolar. Y yo creo que eso es la seña de identidad principal, la verdad, de la Facultad de Educación ahora mismo. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que consulten la página web de la Facultad de Educación, www.uned.es/educación. Y hay otro gran apartado, digamos, para seguir complementando estudios en ese gran marco del Espacio Europeo de Educación Superior que se ha abierto hace unos años, y son los másteres universitarios. Y en la Facultad de Educación también en estos últimos años pues ha ido creciendo ese espacio dedicado a los másteres y ahora tenemos pues un amplio panorama que cubre, yo creo que todas las expectativas de lo que en este momento se está trabajando tanto desde el mundo profesional como el mundo de la investigación en educación social y por supuesto en pedagogía. Me gustaría que nos hiciese un comentario, José Luis García Llamas. Sí, yo creo que esta oferta es complementaria. De hecho, ahora mismo hay un debate desde el propio Ministerio en el famoso 3+2 o el 4+1, que es en el que estamos ahora. De tal forma que lo que se pretende es que la formación completa de cualquier profesional cubra los 300 créditos. Entonces puede ser 240 en grado, como tenemos ahora, más 60 en másteres. Másteres, lógicamente, son profesionalizantes, muchos de ellos, pero fundamentalmente lo que pretendemos es cubrir esa amplia demanda que teníamos en los estudios en la Facultad de Educación. Por ejemplo, hay un máster que fue el primero que arrancó en el marco del espacio europeo, cuando desapareció el programa de doctorado antiguo, pues lógicamente nuestros estudiantes necesitaban adquirir una formación en ese campo de la investigación. Y ahí surgió el máster interdepartamental, donde estamos implicados los departamentos, todos los departamentos de la facultad, que es el máster de innovación e investigación en educación, que va dirigido fundamentalmente al campo de la investigación para las futuras tesis doctorales y para incorporarse a los programas de doctorado. Después, otro que fue una reivindicación durante muchos años es el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria. Este máster, aunque es un máster interfacultativo, pero la responsabilidad principal recae sobre la Facultad de Educación. De hecho, el coordinador, hoy precisamente, al comienzo del curso, va a incorporarse una nueva coordinadora, la profesora María Dolores Fernández Pérez, que va a ser la encargada de coordinar todo el máster con las diferentes especialidades
y con lógicamente un número limitado de plazas, porque tenemos que garantizar que estos estudiantes del máster puedan desarrollar las prácticas en los centros educativos, lo que condiciona también, lógicamente, que no se pueda atender toda la demanda, sino un número determinado de plazas que anda rondando en torno a las 500 que se incorporan cada curso, que yo creo que es un número considerable. Después hay otros temas que también son complementarios, interesantes para el profesional de la educación, como el máster en tratamiento educativo de la diversidad, que tiene una larga tradición y que ha adaptado su oferta al nuevo espacio europeo de educación superior y desde luego que tiene mucha tradición. O por ejemplo el otro de comunicación y educación en la red, que también es un máster que tiene una demanda sobre todo en el ámbito de Iberoamérica y son personas con inquietudes distintas, con inquietudes que de alguna forma tratamos de darles respuesta. Por ejemplo, otro ámbito importante es el de la educación intercultural. Este máster es un máster euro-latinoamericano, por lo tanto quiere decir que cubrimos por una parte la vertiente nacional y la vertiente internacional. Otro, por ejemplo, son estrategias para la función docente en la sociedad multicultural, que también es otro campo importante, desde luego. Por ejemplo, intervención educativa en contextos sociales. Este va dirigido fundamentalmente a nuestros graduados de educación social. Y de hecho, todos estos másteres, si nos vamos fijando los campos que van cubriendo, de alguna forma son especializaciones que quizá con el grado no podemos llegar a ellos. Y por último hablaría de la orientación profesional, que es otro campo interesante, complementario a una especialidad del máster de secundaria, que es la especialidad de orientación educativa. Y el año pasado se incorporó un máster nuevo del campo de la historia de la educación. Es un máster donde participan varias universidades. Hasta el curso pasado lo coordinaba la Universidad de Alcalá de Henares, pero a partir de este curso ya viene coordinado por la Facultad de Educación de la UNED. Entonces, de alguna forma vemos que nuestros másteres, además del personal de la facultad, sí que solemos contar con profesionales que vienen a desempeñar tareas docentes y de innovación, de gestión, etcétera, de alguna forma para darle un mayor realce a esta oferta educativa en este campo tan importante hoy día para la formación de los profesionales, que es el de los másteres. Decano nos apuntó ya esa apuesta también por la internacionalización y lo vemos reflejado en muchos de estos proyectos en los que colaboran varias instituciones y también en los propios grupos de investigación que podemos consultar sus páginas en la propia web de la facultad. Y hay otra novedad, ya no es tan nueva, pero sí el año pasado la presentábamos como una novedad y este será el segundo año de ese programa de doctorado en educación que se enmarca dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED. Me gustaría también un comentario, porque esto fue también un logro de la propia universidad, el configurar esa escuela donde se enmarcan todos los doctorados de la universidad, en este caso de la UNED. Claro, efectivamente la UNED optó por esta vía para atender lo que llamamos el tercer ciclo, es decir, los programas destinados a formar a los investigadores para que en el transcurso de 2, 3, 4 o 5 años, depende de la dedicación que tengan, puedan culminar su tesis doctoral. Entonces, aquí se optó por lo que llamamos la escuela de doctorado. Como recomendación general, se decía que cada facultad era interesante que tuviera un programa de doctorado. No ha sido así porque somos 11 facultades y escuelas y hay 17 programas y supongo que en el futuro habrá nuevas ofertas y es lógico porque el doctorado es ya, digamos, si el máster era especialización, más especialización todavía porque va hacia campos concretos de la investigación. De tal forma que este año, como el número de plazas es limitado, ahí tenemos un problema porque tenemos muchos másteres, pero claro, hay que pensar que no todo el estudiante que realiza el máster va a hacer la tesis, pero hay una parte importante que sí que quiere hacer la tesis y quizá no se le pueda atender en su totalidad. Ahora mismo se está haciendo el proceso de selección de la segunda convocatoria y a la vez están rindiendo cuentas de lo que han hecho durante el año los estudiantes que comenzaron el año pasado, de tal forma que hay una secuencia de actuaciones que tienen que ver con la propia formación de los investigadores y que lógicamente culminaría esa primera fase de formación con su proyecto de tesis doctoral.
Después ya vendría la investigación original y además se pretende que en el transcurso de esa investigación el propio estudiante vaya teniendo lo que llamamos ya la producción científica. Es decir, que pueda sacar ya algún tipo de publicación, comunicaciones y eso, para que se vea que la investigación alcanza una productividad. Yo creo que ese nuevo enfoque del doctorado del espacio europeo es el que ahora estamos empezando, pero cara al futuro es el que va a tener un poco más de realce y va a tener la ventaja de que va a tener, digamos, una mayor conexión entre lo que es la actividad profesional de algunas personas que quieren hacerlo y lo que es la propia investigación. De tal forma que pretendemos que al final el abandono sea lo mínimo posible y que todos estos estudiantes que comienzan con nosotros, pues en el transcurso de los próximos años vayan presentando ya sus proyectos y sus propuestas de tesis doctorales. Me voy a permitir un comentario. Es quizás un proceso, digamos, como más continuo, donde se exige una dedicación también más fuerte, digamos, porque hay unos plazos que cumplir para que no se demoren estas investigaciones y se pueda alcanzar una buena tesis en un tiempo razonable. Tenemos todos los datos en la web de la propia UNED y además hemos dedicado programas de radio y están ahí en Canal UNED a todos los detalles de los nuevos programas de doctorado y en especial del programa de doctorado en educación. José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, además de todas estas propuestas, digamos, oficiales o dentro de las enseñanzas regladas, pues los profesores de la Facultad de Educación intervienen y yo creo que además son de los más activos y pioneros en muchos casos en todo ese amplio marco de la formación permanente y además en otras novedades como los propios cursos MOOC en esa universidad abierta. Me gustaría también un comentario porque también tenemos esa opción de realizar estudios de máster, de posgrados, pero también de especializaciones muy concretas dentro de esos títulos propios de la UNED. Sí, yo creo que es una de las tradiciones de la Facultad de Educación desde que comienza a funcionar en la UNED, atender una demanda importante que era el tema de la formación del profesorado en ejercicio, que se decía entonces. Hoy día ya eso está superado, digamos, y se hacen nuevas ofertas en el marco de lo que llamamos la enseñanza abierta. Es decir, personas que están interesados por un campo concreto y, bueno, pues no tienen o no cumplen el requisito para atender a ese tipo de estudios que necesita un título previo. Es decir, de alguna forma, lo que sí que se está haciendo ahora mismo, varios equipos docentes, es lo que llaman los programas modulares. Programas modulares de tal forma que tienen como una secuencia o como cursos complementarios, de tal forma que los estudiantes pueden ir superando parcialmente algunas de estas propuestas y al final alcanzan un título de máster, me he traído uno de ellos, precisamente un programa modular sobre acción socioeducativa en colectivos vulnerables, que al final culmina con un máster en acción socioeducativa con este tipo de colectivos. O sea, de alguna forma, los equipos docentes lo que pretenden es que el estudiante vaya adquiriendo como una secuencia de contenidos complementarios, de tal forma que cuando culmina esa fase y presenta su trabajo fin de máster, adquiere el título de máster. Y yo creo que es un ámbito importante, un ámbito que tiene mucho futuro y que va en esa línea. Además, también comentabas el tema de la UNED abierta. Esa UNED abierta, al fin y al cabo, lo que pretende es que cualquier persona pueda aproximarse a eso. De hecho, son muchos los que acceden porque es un acceso abierto, mientras que los otros programas modulares son con pagos de matrícula, accesos restringidos, tutorías, etcétera. Esto no. Los equipos docentes lo que hacen es colgar el material. El estudiante accede a esos tipos de materiales, lo lee, lo consulta. Eso sí, si después quiere o necesita que se le certifique ese tipo de cursos, claro, tiene que abonar una cantidad, es lógico, pero el resto son materiales a disposición de la colectividad en general, por eso se llama enseñanza abierta. Y yo creo que en esa línea es muy interesante la oferta amplia que tiene la UNED y sobre todo que la Facultad de Educación también se va incorporando a esas propuestas. En esta línea también he traído un ciclo formativo
el nivel de la que llamamos la FP de grado superior. Es un convenio que ha hecho la Facultad de Educación con la Fundación Gredo San Diego, y lo que se pretende es formar en el campo de la educación infantil, que es una de las reivindicaciones de nuestra Facultad de Educación. Nosotros queremos, en un futuro, lo más pronto que podamos, incorporar el grado de magisterio en educación infantil. Pero mientras tanto, pues tenemos cursos de experto y tenemos este de FP de grado superior, que son 2.000 horas en 2 cursos académicos, donde por un lado se combina la presencialidad y por otro lado la UNED. Por eso la UNED ha establecido un convenio con la cooperativa Gredo San Diego, y que tiene el aval de la Comunidad de Madrid. Es un título reconocido para estos profesionales que van a trabajar dentro del ámbito de lo que llamaríamos el periodo 0-3 años, porque ya 3-6, si es reglada, haría falta el título de magisterio en infantil. O sea que de alguna forma la facultad, pues la verdad que tiene muchos intereses, muchos frentes abiertos, y siempre procuramos dar respuesta con los profesionales que tenemos dentro de la casa. Y cuando no podemos llegar, pues tendremos que recurrir, lógicamente, a otros profesionales externos que colaboran con nosotros para llevar adelante todas estas iniciativas, que yo creo que de alguna forma dan una idea de lo que supone y el peso que tiene o que desempeña la Facultad de Educación dentro de lo que es el organigrama general de la UNED. Profesor, nos ha mencionado ese ciclo formativo de educación infantil. La educación infantil es, yo creo que también otro de los pilares que sustentan la Facultad de Educación desde hace muchos años, aunque bueno, pues todavía no se haya conseguido pues ese grado en magisterio. Pero al hilo de lo que nos estaba comentando, también comentábamos el año pasado que hay acuerdos ya muy avanzados también para trasladar este tipo de formación del profesorado de educación infantil a otros países. Creo que dentro de un convenio que la UNED ha firmado con otras instituciones y el propio Ministerio de Educación con Ecuador. Ecuador, efectivamente. No sé si podemos avanzar sí, cómo está bueno, este está proyecto. Todavía pendiente. En Ecuador ahora mismo, el tema de Ecuador, lo que está más avanzado es el tema de la formación del profesorado de secundaria, que eso ya está. La UNED va a tener que atender a 960 profesores en ejercicio de Ecuador en 4 especialidades, que son física y química por un lado, matemáticas, después también filología, lengua y literatura españolas y orientación educativa. Es decir, a la Facultad de Educación le afecta bastante, puesto que la coordinación, bueno, está coordinado todo este proyecto por el profesor también de la Facultad de Educación, el profesor Estaque Martín, y nos afecta lo que llamamos los módulos comunes y la especialidad de orientación educativa. Entonces es un compromiso muy fuerte que supone o va a suponer una dedicación de tiempo para el profesorado. Y después también hay una demanda, se envió la propuesta de un experto universitario en educación infantil. Ese sería ya como título propio de la UNED, mientras que el máster sería un título oficial, porque es lo que demanda. O sea, en ese sentido, la verdad que se está trabajando bastante bien y de hecho tenemos la suerte que varios profesores de la facultad mantienen contactos frecuentes con Ecuador y viajan con relativa frecuencia y conocen lo que es el contexto. De hecho, normalmente entre 15 y 20 profesores se desplazan cada año dentro de los programas de movilidad del profesorado que se convocan desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica o de Investigación. Precisamente otra de las cuestiones que quería formularle es el tema de la participación, porque en los últimos años estamos viendo, incluso presencialmente, a muchos profesores y estudiantes en esa movilidad que yo creo que cada vez se está apostando más, no solamente por la movilidad virtual, sino incluso por investigadores y docentes que vienen a conocer el propio modelo de la UNED in situ, dentro de la sede central y los centros asociados, profesor. Sí, efectivamente es un ámbito importante dentro del espacio europeo cuando nos marcan las pautas de los nuevos grados, posgrados y másteres. Y también el doctorado, por supuesto, se insiste mucho en el tema de la internacionalización. Es decir, de alguna forma nuestros estudiantes tienen que ir a nuestros profesores, pero a su vez también recibimos. De hecho, la Facultad de Educación, con buen criterio,
tiene unos espacios destinados para lo que llamamos los profesores visitantes. Pero también tenemos otro espacio que son becarios de investigación. Entonces, cuando una persona viene en periodos cortos como estudiante en sus programas Erasmus, Erasmus Mundus, etcétera, pues le ubicamos, tenemos un espacio allí. Y cuando nuestros estudiantes se van fuera, aunque sabemos que es difícil porque el tipo de alumnado que tenemos nosotros, pues la mayor parte de ellos pues está trabajando, tiene otra actividad distinta, pero no obstante se está potenciando bastante. El inconveniente que ahora mismo tenemos, sobre todo para la movilidad del profesorado, es el tema de los recortes, de las ayudas, porque normalmente cuando un profesor se va fuera, pues lógicamente siempre tenía unas bolsas de viaje, unas ayudas, y esas han ido restringiéndose. Entonces, ahora mismo yo sé de algunos compañeros que le han concedido la licencia de estudios o la estancia en un centro extranjero de 2 meses y al final no ha llegado esa ayuda y han tenido que prescindir de ella. Entonces, es muy interesante, es muy positivo que el profesorado y los estudiantes haya intercambios, pero claro, necesitamos un respaldo económico, porque si no es muy difícil que una persona pueda costear de su propio bolsillo todos esos gastos que acarrea una estancia en cualquier otro país. Como el tiempo de radio es muy breve y antes recordaba la página web de la propia Facultad de Educación y la voy a volver a repetir, www.uned.es/educación. Ahí tenemos pues otros muchos detalles y sobre todo podemos profundizar en esa oferta académica, en esa oferta formativa y ver otros muchos asuntos vinculados con la Facultad de Educación. Por ejemplo, la propia revista Educación 21 y otras revistas que dirigen profesores de la Facultad de Educación o investigar sobre esos grupos de investigación consolidados o, por ejemplo, las 2 cátedras UNESCO cuyos titulares son profesores de la Facultad de Educación. En este caso, además, 2 cátedras fundamentales, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Pero avanzo un poco deprisa, profesor, porque me gustaría cerrar esta conversación recordando que la Facultad de Educación está cumpliendo 20 años. Ha habido muchos actos entrañables, ha habido también la entrega de las primeras medallas de la Facultad de Educación, de esas becas a los primeros graduados de educación social, pero además también este año en ese acto de apertura del nuevo curso, pues la Facultad de Educación tuvo un protagonismo muy especial a través de una de nuestras profesoras, la profesora Carmen Jiménez Fernández. Me gustaría que nos hiciese un comentario de ese acto, profesor. Yo creo que hasta ahora hemos abordado toda la problemática relacionada con la oferta educativa, pero es que hay más vida dentro de la facultad. Y hemos tenido la suerte de que hay un equipo, un consejo editorial muy bien consolidado, y nuestra revista Educación 21 ahora mismo está muy bien considerada, tanto en el contexto internacional como el contexto nacional. La FECID pues también le ha dado unos reconocimientos, pero también queremos que todas estas cosas se conozcan, y para ello editamos un boletín mensual con las noticias, con los hechos, acontecimientos importantes que se van produciendo, y de hecho le prestamos mucha atención a las estancias de gente que se va fuera nuestra o gente que viene a visitarnos, profesores, docentes, estudiantes, y la verdad que pensamos seguir adelante. De hecho, los estudiantes ya están reivindicando que hagamos un segundo acto académico de graduación, donde afectaría fundamentalmente a la segunda promoción de grado de Educación Social y a la primera promoción del grado de Pedagogía. Y, por supuesto, sabemos que la lección inaugural que ha impartido hace unos días la profesora doctora doña Carmen Jiménez Fernández ha tenido una buena acogida dentro de lo que es el marco de un acto académico. Hay que pensar que las lecciones inaugurales son rotatorias entre las facultades. Entonces nos toca una vez cada 11 años. Y esta vez el título que va a abarcar la profesora es sobre el desarrollo del talento, educación y alta capacidad, donde esta profesora, la verdad, es una de las especialistas principales dentro de este ámbito.
Además, tenemos que decir que es la coordinadora de ese programa de doctorado en educación, también. catedrática de pedagogía diferencial y, ha sido también decana de la Facultad de Educación, y hemos dedicado precisamente un espacio dentro de esos podcasts que coordina el profesor José Quintanal y que quincenalmente pues llegan a través de la web de la facultad, también de iTunes y de Canal UNED, pues trayéndonos también esos pequeños apuntes, esos espacios vinculados con las actividades de la propia Facultad de Educación de la UNED. El tiempo no da para más. Me gustaría hacer un comentario de por qué estudiar en la UNED. Yo creo que es claro pues ese entusiasmo que tienen los profesores, ese saber llegar que tienen los estudiantes, porque son estudiantes que de alguna manera pues se hacen responsables de su propio estudio, protagonistas de ese estudio. Y yo creo que eso también les hace alcanzar las metas pues yo creo que con una calidad en ese estudio, y la UNED pone pues todas las herramientas tecnológicas y todos los recursos técnicos y humanos a su disposición, y especialmente pues hoy hemos dedicado este espacio a la Facultad de Educación. Y bueno, pues decano, no sé si alguna palabra de bienvenida a los nuevos y a los que ya están incorporados, porque aunque estamos en periodo de matrícula, el curso oficialmente ya ha comenzado. Claro, efectivamente el curso ya ha comenzado y estamos pues a su disposición, tanto el personal docente como el personal de administración y servicios, a su servicio para todo lo que los estudiantes demanden. Y que piensen que estudiar en la UNED no es estudiar online. Estudiar en la UNED es estudiar en una universidad a distancia nacional con un prestigio consolidado, y que además de esa presencialidad que pueden tener en los centros asociados, con sus profesores tutores, eso es algo diferente a lo que puede ser una universidad totalmente online. Yo creo que eso es muy importante y es un valor añadido del que la UNED puede presumir, y creo que puede presumir bien, porque después de más de 40 años de experiencia, donde hay mucha gente que se ha formado en esta modalidad de enseñanza, que ha podido compatibilizar el estudio con el trabajo, de alguna forma los retornos que estamos recibiendo en las diferentes facultades y sobre todo en la Facultad de Educación es que ha sido muy positivo para todos ellos y han alcanzado unas metas que quizá de otra forma no hubieran podido alcanzarlas, y yo creo que eso es principal. La UNED no es solo la sede central, sino también son los centros asociados. Bueno, y les ha hablado un profesor que lleva muchísimos años en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y yo creo que ha recorrido toda esa carrera universitaria. Hoy es decano de la Facultad de Educación, el profesor José Luis García Llamas. ¿Algún comentario nos ha hecho de esos cambios que se han producido, por ejemplo, en la dirección del máster de secundaria? Porque estamos en ese periodo en que muchos profesores de la UNED, que de alguna manera han sido cofundadores de esta institución que hace muy poco ha cumplido sus 40 primeros años, pues están en ese periodo de jubilación y están de alguna manera pues dando el relevo a esas nuevas generaciones, pero sé que como colaboradores y como catedráticos honoríficos siguen apoyando esta labor. Muchísimas gracias, profesor García Llamas, y hasta muy pronto. Muchas gracias y bienvenidos al curso 2014-2015. www.uned.es/educación. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Sin distancias, la UNED en Radio 3.